490 a.C. Maratón, Grecia. En una llanura tranquila cerca del mar Egeo, miles de soldados persas pisaron suelo griego. Detrás de ellos estaba el poder de Darío el Grande, gobernante del imperio más grande al que el mundo griego se había enfrentado jamás. Frente a ellos estaba Atenas, no un gran imperio, no una nación unificada, solo una ciudad, expuesta, dividida y casi sola. Los persas habían venido a castigarla. Habían cruzado el mar para hacer de Atenas un ejemplo, quebrar la resistencia griega y recordar a cada ciudad del Egeo lo que les ocurría a quienes desafiaban al rey de reyes. Y para los atenienses, el peligro era simple. Si fracasaban en Maratón, tal vez no quedaría ninguna Atenas que salvar. Esparta no estaba allí. No había llegado ningún gran ejército griego. Ningún muro se interponía entre los persas y el camino hacia la ciudad. Solo una fuerza menor de hoplitas atenienses, acompañados por leales aliados plateos, esperaba en la llanura. Estaban superados en número. Se enfrentaban a un imperio. Y aún así, en una de las decisiones más peligrosas de la historia militar antigua, eligieron no esperar. Eligieron atacar. Pero ¿cómo logró un ejército griego más pequeño detener al imperio persa? ¿Fue valentía? ¿Fue suerte? ¿O fue Maratón el momento en que Atenas descubrió que la disciplina, el terreno y el tiempo podían derrotar a los números? Esta es la historia de la batalla de Maratón, el día en que Atenas se negó a morir. El imperio recuerda, antes de que Maratón se convirtiera en una leyenda, comenzó como venganza. Años antes, las ciudades griegas de Jonia se habían rebelado contra el dominio persa. Atenas había apoyado aquella revuelta, y aunque la rebelión fracasó, el insulto permaneció. Para Darío, esto no era un asunto menor. Había interferido con el poder imperial, y a los imperios no les gusta ser avergonzados. Así que Persia envió una fuerza a través del Egeo, no solo para conquistar territorio, sino para entregar un mensaje. Sométanse o serán castigados. El primer objetivo fue Eretria, una ciudad griega que también había apoyado la revuelta. Los persas la capturaron, destruyeron partes de ella y se llevaron a sus habitantes. Luego navegaron hacia el Ática, hacia Atenas. Cuando la flota persa desembarcó en Maratón, los atenienses entendieron lo que venía. Esto no era solo una incursión. Era la sombra de un imperio llegando a su puerta. Si Atenas se rendía, su independencia moriría. Si Atenas luchaba y perdía, la ciudad podía ser quemada, su gente esclavizada y su nombre reducido a una advertencia. Los atenienses enviaron un corredor a Esparta para pedir ayuda. Pero Esparta no podía venir de inmediato. Las razones eran religiosas, políticas y prácticas, pero el resultado fue aterrador. Atenas tenía que enfrentar a Persia antes de que Esparta llegara. El reloj había comenzado a correr. El imperio recuerda, antes de que Maratón se convirtiera en una leyenda, comenzó como venganza. Años antes, las ciudades griegas de Ionia se habían rebelado contra el dominio persa. Atenas había apoyado aquella revuelta y, aunque la rebelión fracasó, el insulto permaneció. Para Darío, esto no era un asunto menor. Atenas había interferido con el poder imperial. Y a los imperios no les gusta ser avergonzados. Así que Persia envió una fuerza a través del Egeo, no solo para conquistar territorio, sino para entregar un mensaje. Sométanse, o serán castigados. El primer objetivo fue Eretria, una ciudad griega que también había apoyado la revuelta. Los persas la capturaron, destruyeron partes de ella y se llevaron a sus habitantes. Luego navegaron hacia el Ática, hacia Atenas. Cuando la flota persa desembarcó en Maratón, los atenienses entendieron lo que venía.
Esto no era solo una incursión, era la sombra de un imperio llegando a su puerta. Si Atenas se rendía, su independencia moriría. Si Atenas luchaba y perdía, la ciudad podía ser quemada, su gente esclavizada y su nombre reducido a una advertencia. Los atenienses enviaron un corredor a Esparta para pedir ayuda. Pero Esparta no podía venir de inmediato. Las razones eran religiosas, políticas y prácticas, pero el resultado fue aterrador. Atenas tenía que enfrentar a Persia antes de que Esparta llegara. El reloj había comenzado a correr, Hoplitas contra Imperio. Esto no fue solo una batalla entre Grecia y Persia. Fue una colisión entre dos formas de entender la guerra. Los persas trajeron escala imperial, arqueros, infantería ligera, caballería, movimiento, presión. Un ejército multinacional diseñado para abrumar a sus enemigos mediante flexibilidad, números y la autoridad del imperio. Los atenienses trajeron algo diferente. Ciudadanos, soldados, escudos pesados, largas lanzas, cascos de bronce. Una formación construida para el impacto. Un hoplita griego no estaba diseñado para luchar solo. Era parte de un muro. Su escudo lo protegía a él, pero también al hombre a su lado. Su fuerza venía de la disciplina, la presión y la confianza. En combate cercano, la falange hoplita podía ser aterradora. Pero para llegar a ese combate cercano, los griegos tenían que cruzar la distancia mortal. Tenían que avanzar por terreno abierto mientras las flechas persas llenaban el aire. Ese era el problema. Los persas podían herirlos antes de que llegaran. Los griegos solo podían ganar si alcanzaban la línea enemiga con suficiente fuerza para romperla. Así que Milcíades preparó una apuesta. Reforzaría las alas de la formación griega y adelgazaría el centro. Era peligroso. Un centro más débil podía colapsar. Pero alas más fuertes podían hacer algo devastador. Podían aplastar los flancos persas. Era un plan construido sobre el riesgo. Y en Maratón, el riesgo era la única arma que le quedaba a Atenas. La carrera hacia el imperio. Entonces llegó la orden. Los griegos avanzaron. No lentamente, no con cautela. Avanzaron con velocidad. Los relatos antiguos describen a los atenienses corriendo hacia los persas. Una imagen impactante para un enemigo acostumbrado a que sus adversarios se quebraran bajo el fuego de proyectiles. Imagina ese momento. La línea persa ve venir hacia ella a un ejército más pequeño. Escudos de bronce brillando al sol. Lanzas bajadas. Polvo levantándose bajo miles de pies. Sin rendición. Sin vacilación. Sin esperar a que el imperio decidiera su destino. Los atenienses intentaban cruzar la zona de peligro lo más rápido posible. Cada paso importaba. Cada segundo bajo las flechas persas importaba. Y entonces, la distancia se cerró. Los dos ejércitos chocaron. El sonido de Maratón se convirtió en madera, bronce, gritos, escudos, lanzas y la presión de cuerpos empujando contra cuerpos. En el centro, la línea persa presionó con fuerza. El centro griego, más delgado, empezó a ceder terreno. Por un momento pudo parecer que la apuesta había fracasado. Los persas estaban abriéndose paso. El medio griego se estaba doblando. Si se rompía por completo, la batalla podía convertirse en un desastre. Pero en las alas ocurría lo contrario. Los flancos atenienses y plateos, más fuertes, golpeaban a los persas con fuerza. Empujaban los lados persas hacia atrás. Empezaban a doblar la batalla hacia adentro. Y lentamente la ventaja persa se convirtió en una trampa. La línea se rompe. Este fue el punto de inflexión. Los persas tenían presión en el centro, pero los griegos tenían control en las alas. Y una vez que los flancos persas comenzaron a colapsar, la batalla cambió de forma. Lo que había empezado como un choque frontal
se convirtió en un envolvimiento. Las alas griegas giraron hacia adentro. Las tropas persas en el centro, que habían estado avanzando, de pronto enfrentaban peligro desde los lados. El impulso cambió. La confianza se rompió. Y en una batalla antigua, cuando la confianza se rompe, los ejércitos pueden desmoronarse más rápido de lo que los comandantes pueden repararlos. Los persas comenzaron a retirarse hacia la costa, hacia sus barcos. Los griegos los persiguieron. Ya no se trataba de mantener una línea. Se trataba de impedir que los invasores escaparan con facilidad, de obligar al imperio a pagar por cada paso de regreso al mar. Algunos persas llegaron a los barcos. Otros quedaron atrapados cerca de los pantanos. Los atenienses intentaron tomar naves antes de que pudieran zarpar. La lucha cerca de la costa fue desesperada. Pero el significado de la batalla ya se estaba volviendo claro. El imperio había desembarcado para castigar a Atenas. En cambio, Atenas había roto la fuerza invasora en Maratón. Lo imposible había ocurrido. Un ejército griego más pequeño había enfrentado a Persia en batalla abierta y había sobrevivido. Más que sobrevivir, había ganado la carrera de regreso a Atenas. Pero el peligro no había terminado. Los persas aún tenían barcos, y Atenas seguía siendo vulnerable. Si la flota persa podía rodear la costa y llegar a la ciudad antes de que el ejército ateniense regresara, la victoria en Maratón podía no significar nada. La ciudad aún podía caer. Así que después de luchar una de las batallas más importantes de su historia, los atenienses tuvieron que moverse otra vez. Marcharon de regreso hacia Atenas con urgencia. Cubiertos de polvo, cargando el peso de una victoria que no tenían tiempo de celebrar. Esta es una de las razones por las que Maratón se convirtió en algo más que una historia de campo de batalla. No fue solo el choque, fue la carrera. La idea de que Atenas tenía que ganar y luego regresar lo suficientemente rápido para impedir un segundo desastre. Cuando la flota persa se acercó y vio la ciudad defendida, la oportunidad se había ido. La invasión había fracasado. Los persas se retiraron. Atenas estaba viva. Lo que Maratón cambió. La batalla de Maratón no terminó las guerras médicas. 10 años después, Jerjes volvería con una invasión mucho mayor. Termópilas ocurriría. Salamina ocurriría. Platea ocurriría. La lucha entre Grecia y Persia estaba lejos de terminar. Pero Maratón cambió algo esencial. Cambió la creencia. Antes de Maratón, el imperio persa parecía casi imparable. Tenía riqueza, territorio, mano de obra, caminos, reyes, flotas y ejércitos, formados por muchas naciones. Atenas era solo una ciudad. Pero después de Maratón, los griegos tenían prueba de que Persia podía ser vencida. No en mito, no en teoría, en el suelo, con escudos, lanzas, disciplina y una aterradora disposición a atacar primero. Para Atenas la victoria se convirtió en parte de su identidad. Mostró que ciudadanos soldados podían defender su ciudad contra el poder imperial. Dio confianza a un pueblo que pronto construiría una armada, expandiría su influencia y se convertiría en uno de los poderes centrales del mundo griego. Pero la victoria también llevaba una advertencia. Persia había sido vencida, no destruida. Darío había fracasado en castigar a Atenas, pero el imperio recordaba. Y la siguiente invasión sería más grande, más decidida. Maratón no fue el final de la historia. Fue el primer gran impacto. Mito, memoria y el corredor. Con el tiempo, Maratón quedó rodeado de memoria y leyenda. Una de las tradiciones más famosas cuenta la historia de un corredor que llevó a Atenas la noticia de la victoria, inspirando la carrera moderna del maratón. Los detalles exactos son debatidos,
y las fuentes antiguas no cuentan todas la historia de la misma manera. Pero la leyenda sobrevivió porque capturaba algo verdadero sobre la batalla. Maratón trataba sobre resistencia. La resistencia de una ciudad bajo amenaza. La resistencia de hombres que marcharon, lucharon y regresaron deprisa para defender su hogar. La resistencia de una idea, que un pueblo más pequeño podía enfrentarse a una potencia mayor y negarse a ser borrado. Por eso la historia perduró. No porque cada detalle sea simple, no porque los números sean perfectamente seguros, sino porque el significado es poderoso. En esa llanura en 490 a.C., Atenas enfrentó una pregunta que muchas civilizaciones han enfrentado de distintas formas. ¿Qué haces cuando llega una fuerza más fuerte? ¿Te sometes? ¿Esperas? ¿Confías en que alguien más te salve? ¿O das un paso adelante antes de que el miedo tome la decisión por ti? En Maratón, los atenienses dieron ese paso adelante. Maratón no fue solo una victoria griega. Fue una advertencia para los imperios. Los números importan. El poder importa. Los barcos, los soldados, el dinero y los reyes importan. Pero no lo son todo. El terreno importa, el tiempo importa, el liderazgo importa. Y a veces, el lado que parece más débil entiende el momento mejor que el lado que parece invencible. Los persas llegaron a Maratón esperando castigo. Encontraron resistencia. Esperaban que Atenas temiera al imperio. En cambio, Atenas hizo sangrar al imperio. La batalla de Maratón se convirtió en una de las batallas más famosas de la historia antigua, porque transformó una pregunta militar simple en algo mucho más grande. ¿Puede una ciudad libre sobrevivir contra un vasto imperio? ¿Puede la disciplina derrotar a la escala? ¿Puede una decisión desesperada cambiar el futuro? En Maratón, la respuesta fue sí. Pero solo porque hombres que sabían que estaban superados en número, eligieron avanzar de todos modos. Por eso Maratón todavía importa. No porque haya terminado la guerra, no porque haya hecho segura a Atenas para siempre, sino porque demostró que la historia puede girar en una sola mañana, en una llanura polvorienta, cuando el miedo se encuentra con la disciplina, y la disciplina se niega a quebrarse. Si quieres más historias cinematográficas sobre batallas antiguas, imperios, traiciones y las decisiones que cambiaron la civilización, suscríbete a Velum 360. Deja un like si esta historia te ayudó a ver Maratón más allá de la leyenda. Y cuéntanos en los comentarios, ¿la victoria en Maratón fue resultado de valentía, estrategia o exceso de confianza persa? Luego mira el siguiente video, donde descubrimos otro momento en que una civilización estuvo al borde del colapso y la historia cambió para siempre.